Buenos días y bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el Value Investing. Bienvenidos los seguidores de la maquinaria industrial, bienvenidos a Iceberg de Valor. En esta cuarta semana de mayo ha habido varias noticias muy seguidas en el mundo de la inversión en valor. La primera ha sido que Brookfield ha ofrecido un precio de $1,05 por acción por la empresa TK Offshore Partners, de la cual era máximo accionista, y esto supone un take under de la empresa por Brookfield, y ha sido una jugada muy criticada, ya que ese precio supone pues un mínimo histórico en la cotización de la acción, y Brookfield se ha aprovechado de su posición como accionista mayoritario de la empresa para ofrecer un precio muy bajo y quedarse con una compañía que probablemente vale bastante más de lo que han pagado, constituyéndose así este caso como un gran ejemplo de los problemas que pueden tener los accionistas minoritarios en una empresa controlada por un accionista. Además de esta noticia, ha habido muchas más, como los problemas de Casino en Francia y la peor semana para el precio del petróleo en lo que llevamos de año. Aún así, una vez más, quizás la empresa más comentada en todo el mundo inversor ha sido Tesla. Y es que esta semana se ha celebrado una conferencia privada de Tesla donde Adam Jonas, el analista de Morgan Stanley, expresaba su descontento con las diferentes acciones tomadas por la empresa en los últimos meses, empezando por la ampliación de capital y siguiendo por los problemas de demanda que tiene la empresa. Hay que explicar que hasta ahora Adam Jonas siempre había sido el analista más alcista en cuanto a Tesla y es un analista bastante seguido en el sector del automóvil, aunque tengo que confesar que no es para nada el analista que más respeto. Es ya famoso por alguna pregunta que hizo sobre utilizar coches Tesla como arma y eso, el problema que podría suponer, y en general no creo que sea el analista con mejor criterio en el sector del automóvil. Aún así, es verdad que muchas de las ideas que él comenta en esta call son las que precisamente abordé en el episodio de coches eléctricos y Tesla, en el episodio 72, donde comentábamos que había un problema de demanda a corto plazo, que no quiere decir que coches eléctricos, está claro que en el futuro pues se van a comprar muchísimos, pero a corto plazo puede haber problemas, y Tesla no deja de ser una empresa bastante endeudada, y que si esto se junta con problemas de ciclo macroeconómico, pues puede pasar por una situación muy problemática. Los comentarios de Adam Jonas van en este sentido y han sido música para los oídos de los bajistas en Tesla, y es que ver al mayor defensor de una empresa precisamente criticar todo lo que le critican la comunidad de Tesla Q, pues es una situación bastante curiosa. Sin embargo, querría recordar que la acción de Tesla ha bajado bastante. De hecho, ya se encuentra cerca de los $190. Y eso lo pone en un tamaño de una compañía de $35.000 millones, que si tenemos en cuenta que en el primer trimestre vendió pues casi $5.000 millones y que probablemente en el futuro va a vender bastante más, pues se coloca en unos precios que yo tampoco diría que son tan caros. Es verdad que es una compañía en un sector cíclico y muy intensivo en capital, que a lo largo de la historia pues no ha tenido unos retornos muy buenos. Sin embargo, y hay que admitirle a la empresa que tiene muchos vientos de cola muy importantes, solo hace falta ver los muchos incentivos que dan los diferentes gobiernos de diferentes países a la compra de coches eléctricos, y esto es probable que siga en el futuro. Y además hay que tener en cuenta que Tesla es la única compañía del mundo que es capaz de fabricar coches eléctricos a escala y hacerlo casi sin pérdidas. Así que quién sabe si a futuro Tesla se puede poner a un precio barato, algo que suena bastante extraño para una acción que ha sido la story stock más famosa del mundo. Es verdad que la narrativa del coche autónomo que tiene Tesla yo no me la acabo de creer, pero incluso eso tiene cierto valor. Y esa call al coche autónomo pues probablemente tenga un precio incluso conservador de 10.000 millones. Y por lo tanto, quién sabe
si la acción sigue bajando, puede que llegue a un punto donde la empresa se ponga barata. Este comentario que hago puede llevar a pensar que estoy a favor del trabajo y de las opiniones que tienen en ARK Invest, pero quería hacer un comentario de que no hay nada más lejos de la realidad que eso. ARK Invest es supuestamente un ETF activo donde los gestores intentan aprovecharse de las innovaciones tecnológicas para tener un retorno positivo en empresas cotizadas. Y son famosos por tener a Tesla como máxima posición y tener un precio objetivo sobre la empresa de $4.000 por acción. Personalmente es un equipo gestor que no me gusta mucho. Pienso que casi todos los integrantes de ese equipo, sea Cathie Wood, Tasha Kinney u otros, tienen supuestos bastante poco creíbles en casi todas las inversiones que realizan. Y de hecho, esta semana han publicado un Excel, literalmente, de sus modelos de valoración de Tesla, tanto con el caso alcista y bajista, donde se veía que incluso en el caso con peores perspectivas, la acción de Tesla podía dar una rentabilidad anualizada del 23% para el año 2023. Sin embargo, cuando uno ve los supuestos que se han tomado para hacer esos modelos, ve que se valora con unos múltiplos de EBITDA muy altos para ser el sector del automóvil, casi 14 veces, e incluso el propio EBITDA se calcula quitando todos los gastos de investigación y desarrollo, algo que no es para nada realista teniendo en cuenta el sector donde se encuentra esta empresa. Mi opinión es que ARK Invest normalmente le gusta soltar ideas muy grandes y digamos muy futuristas y aparentar que son muy inteligentes, pero que lo hacen con una perspectiva más comercial que realmente conseguir una rentabilidad muy alta, que la pueden conseguir evidentemente, pero que no tienen un proceso de inversión muy pulido o sofisticado. Y es curioso que siendo un equipo gestor con unas ideas tan grandes y con una capacidad de imaginación tan alta, critican bastante ellos mismos los años de la burbuja.com, donde, se valoraba a las empresas según el número de visitas que tenían o similares. Y es curioso que Cathie Wood tenga esa opinión, ya que en esos años ella era gestora de un fondo de inversión que gestionaba unos $800 millones que misteriosamente o por ninguna razón en 2001 desapareció. Y es un tema que nadie comenta ni nadie pregunta a Cathie Wood, pero algo me hace pensar que probablemente incluso en esos años utilizaban este modo de pensar tan futurista que probablemente hizo que el hedge fund de Cathie Wood acabara destruido en el año 2001. Pasando ya al tema de este episodio, querría hablar sobre maquinaria industrial y más concreto el alquiler de esta. Pero antes, y creo que es importante para entender bien el sector, hablaré de algunos distribuidores que han tenido éxito en el pasado. Una de las historias de éxito más importantes en cuanto a distribución industrial, en Estados Unidos al menos, es la de Fastenal, empresa que durante sus años de máxima expansión fue una de las acciones más rentables de Estados Unidos. Y aunque se puede decir que el negocio de distribución industrial es un negocio muy commodity, ya que hay que recordar que la distribución industrial se trata de vender tornillos, tijeras, herramientas y similares a empresas. No deja de ser un sector donde no es fácil diferenciarse en cuanto a producto y está constituido, incluso hoy en día, por múltiples actores regionales que en muchos casos no tienen gran escala. Sin embargo, Fastenal lo que consiguió es, a través de una cultura empresarial muy buena y muy centrada en la austeridad, conseguir expandirse por todo Estados Unidos con unas rentabilidades muy altas. Es decir, cada vez que Fastenal se establecía en una región, tenía unas unit economics con las rentabilidades muy altas. Y por lo tanto, durante 30 años pudo utilizar el flujo de caja generado por su negocio en abrir nuevas unidades que tenían unas rentabilidades muy atractivas y que a su vez generaría un flujo de caja que permitiría a la empresa
abrir más unidades y así expandirse por todo Estados Unidos. Por lo tanto, aunque el sector de distribución industrial no es uno con una capacidad de diferenciación muy alta, si una determinada empresa consigue o cierta escala o ciertas eficiencias estructurales, es relativamente fácil que se expanda en un territorio y tenga un recorrido muy grande para muchísimos años. En general, los distribuidores tienen dos formas de hacerse grandes, por así decirlo. Esta es la primera, que es un crecimiento puramente orgánico, un rollout, que me parece muy atractiva, ya que al final la empresa controla las unit economics y es capaz de expandirse sin negociar nada con ninguna otra empresa. Y el segundo modelo de expansión para un distribuidor es el de ser un roll-up, es decir, hacer M&A, adquirir actores en regiones nuevas, ser capaz de implementar eficiencias y por lo tanto conseguir una rentabilidad alta en ese proceso de crecimiento por adquisición. Ambos modelos funcionan en cuanto a distribución. Tenemos por un lado en la parte de crecimiento orgánico empresas como Fastenal, la que hemos mencionado, Walmart o Home Depot, y otras que crecen por adquisiciones como Watsco, SiteOne o Pool Corp. Pues bien, en cuanto a alquiler de maquinaria industrial, las dinámicas son muy parecidas a las que se ven en el suministro de equipos industriales. Uno podría pensar, otra vez, que alquilar maquinaria industrial pues es un sector totalmente commodity, ya que tú compras una máquina que la puede comprar cualquiera y la cedes a otra empresa y a cambio ella te paga. Por lo tanto, ese no parece un proceso muy difícil de replicar y lo primero que alguien pensaría es que la competición en este sector es muy muy grande. Sin embargo, los dos mayores actores en cuanto a alquiler de maquinaria industrial en Estados Unidos son United Rentals y Ashtead Group, que esta última cotiza en Inglaterra, y ya solo con ver la cotización de estas empresas uno ve que han sido capaces de generar valor a través del tiempo y algún tipo de círculo virtuoso tendrá que existir en este negocio para que se erijan estos grandes actores que cada vez tienen una cuota de mercado más alta. La mayor empresa de alquiler de maquinaria industrial en Estados Unidos es United Rentals, pero con una cuota de mercado de un 13%, que hace recordar mucho al sector de distribución industrial, donde Fastenal tampoco es que tenga una cuota de mercado muy muy alta. Y United Rentals, que ha sido capaz de multiplicar su acción por 10 desde 2008, tiene 1.165 localizaciones en Estados Unidos y durante 20 años ha sido capaz de llevar a cabo 250 transacciones de M&A. Y por lo tanto ha sido una empresa de compaginar tanto adquisiciones como crecimiento orgánico durante diferentes épocas de su vida. Además, el sector de alquiler de maquinaria industrial tiene vientos de cola que uno quizás no piensa en un principio, pero lo que hay que pensar es que existe una tendencia casi en toda la sociedad a que los bienes que se tienen sean consumidos más como servicio que como propiedad. Y esto mismo constituye un viento de cola importante para el negocio del United Rentals. ¿Por qué ocurre esto? Pues para empezar, no hay tiempos donde hay una máquina estropeada, ya que al ser alquilada no hay esos problemas. Lo cual significa que quien alquila ese equipo pues no se tiene que preocupar de ese aspecto. Y por otro lado, las tareas de mantenimiento se pueden centralizar ganando en eficiencia. Además, como los equipos se alquilan, pues el cliente no necesita tener un espacio en su nave para esa maquinaria alquilada. Y por otro lado, no tiene por qué hacer un gasto muy importante para la compra de maquinaria, sino que simplemente gasta dinero según utiliza una determinada maquinaria y además esto le permite tener un acceso a un catálogo muy amplio de máquinas, que es lo que le ofrece la empresa de alquiler. Estas características hacen que el sector de alquiler de maquinaria pues haya ido creciendo durante los últimos 15 años y probablemente en el futuro también lo haga.
Por otro lado, decir que alguien que no sepa nada del sector de alquileres, pues debería imaginar que los márgenes EBITDA son muy altos en este tipo de empresas. ¿Y cómo puede ser que los márgenes EBITDA sean muy altos en una industria que parece commodity? Bueno, pues porque la amortización y la depreciación de las máquinas es muy, muy alto. Y por lo tanto, el margen EBITDA es muy alto, aunque el EBIT pues siempre será menor. Además de esto, otra característica muy importante y la que ha hecho que las empresas como United Rentals, que sean casos de éxito increíbles, es que poco a poco quizás empiezan con el sector de equipamiento para construcción, pero poco a poco empiezan a proveer de alquiler a todo tipo de servicio, ya sea proveer de máquinas de refrigeración o de bombeo o cualquier sector que a uno se le pueda ocurrir, pues United Rentals poco a poco se va expandiendo y así se va diversificando de una clientela que originalmente estaba muy centrada en el sector de la construcción. Y además, como tienen acceso directamente al cliente, pues son capaces de añadir servicios además del propio alquiler de la maquinaria. Esto es, ya que acceden directamente al cliente, son capaces de generar pues cursos de prevención de riesgos y similares que tienen un perfil financiero diferente. No obstante, quizás la característica más importante de empresas como United Rentals es la capacidad de poder llegar a todos los puntos de una geografía. Y con ello, lo que quizás es todavía más importante, tener la capacidad de optimizar al máximo la utilización de sus máquinas, ya que será esa utilización muy optimizada la que hará que tenga un margen mejor que la competencia y que sea capaz de, a lo largo de la historia, desplazar a muchos actores que no tienen la escala, que por lo tanto quizás no pueden tener un portfolio tan grande y diferente de máquinas, lo cual haga que además tengan peores factores de utilización y que por lo tanto, a medida que pase el tiempo o que haya tiempos muy difíciles en el sector, United Rentals será capaz de consolidar a estos actores menos eficientes. Debido a estas características, pues este es un sector muy digno a estudiar e invito a cualquiera que esté interesado a estudiar la historia de United Rentals e incluso como se daba en el caso de BE Aerospace, el cual traté en el episodio de Roll-Ups, cuando United Rentals hacía esas 250 adquisiciones, la empresa no tuvo beneficio operativo o al menos este no creció por muchos años, ya que durante los años de gran crecimiento había un gasto ya no solo en adquisiciones, sino incluso en gastos de SG&A muy importantes, y creo que es siempre muy interesante tener estos casos en mente para analizar empresas que quizás hoy en día no tienen por qué tener beneficios, pero que esto es debido a un gran crecimiento, tal como pasó con United Rentals en 1999. La historia de Ashtead es bastante similar a United Rentals, en el sentido de que ha habido bastantes adquisiciones durante su historia. Aún así, quizás en este caso ha habido un poco más de crecimiento de forma orgánica, pero siempre con una disciplina muy muy alta. En ambos casos, en el caso de Ashtead también se cumple que es una historia de tanto expansión geográfica, pero igualmente de expansión a sectores adyacentes que no tienen por qué ser servicios, donde ven que pueden ofrecer alquiler de equipos en sectores que ya no se hacía o que quizás estén muy fragmentados. Y además, a medida que ha ido pasando el tiempo, tanto empresas como Ashtead o United Rentals cada vez tienen mayor escala para ofrecer productos tecnológicamente más avanzados, tener aplicaciones, tener software que muchas otras empresas regionales no son capaces ni serán capaces de proveer, y por lo tanto serán capaces de seguir consolidando una industria que sigue bastante fragmentada. Estos factores, por ejemplo, han hecho que Ashtead pase de un EBITDA de $170 millones en 2005 a tener 2.000 millones de EBITDA en el 2019. Y es la razón por la que sus acciones han multiplicado
pues por 10, 20 o 50. Y por lo tanto, con un poco este resumen de tanto United Rentals como Ashtead, vemos que si bien se trata de un sector que parece commodity, como en el sector de distribución, pues es un sector muy fragmentado y que hay unos vientos de cola muy importantes que hacen que la gente prefiera alquilar a tener esos equipos o esa maquinaria en posesión. Además, hay tecnología que solo los mayores pueden implementar. Además, estos actores como United Rentals o Ashtead son capaces de comprar empresas más pequeñas, incluso de sectores adyacentes, que donde luego pueden crecer orgánicamente. Además, su acceso directamente al cliente hace que puedan proveer de servicios diferentes con un perfil, ya sea de márgenes o de retornos, diferentes al negocio propiamente del alquiler. Y uno se pregunta a ver si en Europa o en España existe algún actor similar a United Rentals o Ashtead. Y es curioso que en España sí que hay un actor que comparte similitudes con estas empresas, aunque su historia no es tan exitosa como sus homónimos estadounidenses. Y esta empresa no es otra que General de Alquiler y Maquinaria, la también conocida como GAM, que salió a cotizar en 2006 en España, pero no deja de ser un caso de fracaso, por así decirlo, en bolsa, ya que, aunque sí que tenía muchas características que compartía con United Rentals y que crecía por adquisiciones en Portugal, en España y en muchos sitios, y digamos ellos mismos se veían como actores para consolidar el mercado de alquiler de maquinaria, tenían una gran deuda para el año 2006, 2007 y además de ello tenían una gran dependencia al mercado de construcción español. Y estos dos factores hicieron que, como todos sabemos, hubo un gran declive del sector de la construcción en España en 2008, que la acción que por un tiempo estuvo en 200 euros, pues hoy en día se encuentre en 1,35. En esos años de recesión y especialmente para el sector de la construcción civil, GAM tuvo diferentes ampliaciones de capital y aún así sigue incluso hoy en día como una compañía muy endeudada. Aún así, en la historia de esta empresa ha habido un acontecimiento reciente que es probable que cambie el modo de operar de la empresa. Y es que Francisco Riberas, el CEO de Gestamp, ha adquirido el 58% de GAM y de hecho va a hacer una ampliación de capital a 1 euro por acción y por lo tanto conseguirá 30 millones de euros. Y además de eso, los acreedores, los bancos, van a hacer una quita de 76 millones de euros y por lo tanto una empresa que tenía 175 millones de euros de deuda en el 2018 y parece ser que en el 2019 harán como 40 millones de EBITDA, pues va a pasar a tener pues cerca de 100 millones de euros de deuda. Así que va a ser muy interesante ver cómo gestiona Francisco Riberas una empresa industrial como GAM, ya que en principio debería tener bastante experiencia y su competencia digamos que sí que está validada. Quién sabe si se convierte en un caso estilo Brookfield y TK Offshore, pero en todo caso va a ser un caso a seguir en los próximos meses y años en el sector del alquiler de maquinaria en España. Con este caso termino este episodio, espero que os haya gustado, dadle a like en YouTube, en iVoox, nos vemos la siguiente semana y seguid aprendiendo.